Hoy tengo un invitado especial que para mí además es un gusto entrevistarlo porque son esos columnistas internacionales que escriben en un diario como el diario El País y reconozco que para mí es uno de los hombres que mejor interpreta y mejor analiza la, la realidad latinoamericana, lo que ha ido pasando en los últimos años en la Argentina, digo, a nivel latinoamericano, me refiero tanto no solo en la Argentina, sino también en Venezuela, Ecuador, Bolivia. Él es profesor de la Universidad de Georgetown, está en Washington, y estoy hablando de Héctor Yamis, a quien ya le damos la bienvenida. Un gusto saludarte desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Gracias, un gusto estar con vos y gracias por invitarme. Bueno, a ver, Héctor, yo quería comenzar conversando con vos unos minutos. Bueno, vos estás allí en Estados Unidos, sos un hombre que analiza la política de toda América Latina, los procesos políticos de la región, y no puedo dejar de preguntarte, bueno, ¿cómo ves esta nueva posición argentina, ¿no? O sea, queremos doblegar a la justicia de los Estados Unidos. ¿Cómo se analiza desde Washington estas actitudes donde la Argentina dice un día, bueno, sí voy a pagar, después otro día dice, bueno, no, en realidad no voy a pagar, y después dice, bueno, voy a pagar pero con mis condiciones? Sí, es una, es un embrollo enorme. En primer lugar, un par de reflexiones en general. La buena noticia es que Argentina ha dicho que no va a entrar en default y que va a reconocer las obligaciones y que va a negociar, que está muy bien. El tema con el juez Griesa es que hubo una sentencia del juez Griesa. La Argentina apeló, llegó hasta la corte dijo no nos pertenece a nosotros, lo cual en última instancia confirma la sentencia del juez Griesa. Entonces va al juez Griesa como si no hubiera habido sentencia y le dice, bueno, le pido, le está pidiendo el gobierno argentino al juez que deje sin efecto la demanda y la obligación de pagar. Entonces es confuso. Más allá de que haya sido una buena decisión para el país, Ujú. para todos los otros temas que están pendientes, además, creo que haya sido una buena decisión, digamos, no patear el tablero como algunos pensaban o sospechaban que podía pasar. Ujú. Sí, Ah, ¿estás ahí, sí, Jorge? sí, perdón, pero que pensé que continuaba. Entonces, Héctor, pero bueno, si esto está así, ayer vimos, y me gustaría también un poco tu visión al respecto, a un ministro Axel Kicillof. Quiero contarte que aquí en la Argentina se planteó como que Kicillof se había plantado casi ante Obama, para hablar en el G55 y poner o sea, y lanzar una especie de velada amenaza. Ojo que si no nos escuchan puede pasar lo de 2001, o sea, un gran default. No sé si seguiste de cerca estos Sí, pero movimientos. no sé si fue tan exagerado, porque además todo el mundo sabe que Argentina no tiene capacidad de jugar al póker o al truco, si querés, Ujú. digamos, ¿no? Se sabe que Argentina no tiene el ancho de espada en la mano. Entonces, la única amenaza es la amenaza que genera temor porque se puede cumplir. Ujú. Y no genera temor porque la situación no es la misma que en diciembre de 2001. Ujú. Eh, yo creo que aquí hay algo que tiene que ver con el manejo de esta situación que es de alguna manera consistente con muchos temas de nuestra política exterior en los últimos años que se han manejado de manera igual. Yo creo que es cierto, cuando la presidenta dijo el otro día que Argentina tiene razón, es verdad que tiene razón, porque estos son bonos comprados después de la reestructuración, son bonos que se pagaron 48 millones de dólares y ahora honrarlos en su totalidad es algo así como 1.600 millones o algo, una cifra similar a eso. Corregime si estoy Sí, no, es equivocado. correcto, es correcto. Bien, son bonos comprados a centavos por dólar, Ujú. digamos, por cada dólar de deuda se pagaron centavos porque la Argentina ya había estado en default y ya había estado, eran bonos que no entraron ni en la reestructuración, una reestructuración de 30-35%, ¿verdad? Por dólar. Sí. Eh, entonces, es verdad que tiene razón y es verdad
que los bonistas, por ese preciso detalle, que pagaron centavos por dólar, están dispuestos a negociar, porque mucho menos que 1.600 millones es una muy significativa utilidad. Exacto. Para esos acreedores. Entonces, eso abre un espacio de negociación importante, y que hay que hacerlo, y que hay que negociar como se negocia cualquier caso de deuda desvalorizada, claro, en la historia de las finanzas internacionales. Bien, lo que ocurre es que tener razón no es suficiente, y toda nuestra política exterior la hemos hecho en base a si tenemos razón o no. Ejemplo, y esto es muy consistente, tenemos razón en Malvinas, y tenemos razón en Malvinas. Históricamente, la geografía, el mar austral argentino, el Atlántico y la plataforma continental, tenemos razón. ¿Alcanza con eso? No, no alcanza, porque en el mundo no es solamente tener razón, es cómo uno se maneja cuando tiene razón, y porque además tener razón no es suficiente ni justifica tener políticas díscolas e imprevisibles. Sí. Ejemplo, Jorge, si fuera por tener razón, México no podría tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos porque perdió 1/3 del territorio en manos de Estados Unidos, ni mucho menos podría ser su socio comercial en NAFTA, ¿verdad? Colombia no podría tener relaciones con Panamá porque Panamá era parte del territorio colombiano, y la historia del canal indica y muestra que, bueno, fue esquilmada. Y España no podría tener relaciones con Gran Bretaña por el Peñón. Entonces, el mundo se ha hecho así, y nosotros creemos que por tener razón, entonces, bueno, si no nos salimos con la nuestra, entonces se acaba todo, y claro, pateamos el tablero. Claro. Bueno, no tenemos más espacio para patear el tablero, porque además hay otros temas que, no solamente por cómo funcionan las finanzas internacionales, sino por el impacto de no manejarse bien, el potencial impacto negativo de un mal manejo de esta situación en otros temas importantísimos de la Argentina que tienen que ver con inversión, que además podemos perder. No es solamente si pagamos o no pagamos al señor Singer, bueno, es qué efectos podrá tener eso, muy negativos, si decidimos unilateralmente no pagarle al señor Singer. Ejemplo, la negociación, la deuda, por otro lado, la deuda que se emitió para compensar a Repsol, el arreglo con el Club de París, el arreglo con el CIADI, que son todas decisiones de empezar a manejarse con una racionalidad en la escena internacional. Bueno, todas esas negociaciones que tienen que ver además con atraer inversiones que Argentina necesita desesperadamente, bueno, se irían por la borda y las perderíamos. Bien. Entonces, ese es un poco el escenario. Héctor, ¿en qué aspecto parte de esta posición tan dura percibís una relación también con los lineamientos políticos de la América Latina, que empieza con Chávez, continúa con Correa, Evo y en alguna medida también Dilma Rousseff? Es decir, esta línea de pensamiento resistente a los supuestamente a los países poderosos, etcétera. Sí, bueno, dos cosas. Venezuela está en una dramática situación económica, con una macroeconomía quebrada y con serios problemas aún de explotar y vender su principal riqueza, que es el petróleo. Ecuador tiene petróleo y está mejor. Yo creo que siempre hay que diferenciar. Es muy complicado cuando uno se la pasa haciendo política exterior con las declamaciones y la ideología y la retórica, porque irrita y en definitiva uno obtiene muy poco, porque en definitiva siempre hay que negociar. Vos mencionás América Latina. A mí más que eso me preocupa otras cosas, que por ejemplo, nos hemos peleado con Brasil por Vale, por ejemplo, entre otras cosas. Nos hemos peleado con Chile por lo de LAN, por ejemplo. Seguimos peleando con Uruguay por Botnia. Entonces, eso también nos va dejando solos en el mundo, porque estar en el mundo con el apoyo de Maduro, de Evo Morales y de Correa es muy poco en realidad. Sí. Porque en realidad es mucho más significativo para Argentina, el funcionamiento de su economía, su geografía y su sociedad, tener buenas relaciones con los vecinos cercanos, con Brasil, Uruguay y Chile. Sin hablar, por supuesto, de que nos hemos metido en peleas innecesarias
por ideología o por declamación o por retórica con España, con Estados Unidos, con Gran Bretaña por Malvinas. Y entonces estamos en un escenario en donde el mundo medio como que está diciendo, y bueno, si ellos se quieren perjudicar a sí mismos, y hoy tenemos menos capacidad, menos poder estructural que cuando defaulteamos la deuda de 2001. Claro. Esa es la realidad. Entonces es una amenaza no creíble. Héctor, bueno, finalmente quería también extender un poco las preguntas. Leí días pasados un artículo tuyo, ¿no? Cómo este fantasma de las reelecciones eternas en la región, bueno, empezó por supuesto en Venezuela. En Argentina se logró parar básicamente por un resultado electoral adverso, porque si no el planteo era que se iba también hacia a un modelo similar. Y hoy nos encontramos con que Rafael Correa, el hombre que había prometido irse al final de esta gestión, dice no, ante el riesgo de que vuelva a la derecha, yo sigo en el cargo. Y parece que Evo Morales también. Sí, Evo Morales también. Además, de manera interesante, Evo Morales, en la Constitución de 2009 introdujeron una cláusula especial diciendo que el periodo de él anterior, bajo la anterior Constitución, contaba y que por lo tanto en la nueva Constitución se aceptaba una segunda elección, una sola reelección inmediata. Sí. Entonces que esa constituía su segundo periodo presidencial y que no estaba habilitado para otro. El otro es ahora en diciembre de 2014, que hay elecciones en Bolivia. No obstante, Evo Morales presentó su candidatura y la Corte Constitucional la admitió sobre el argumento, fíjate vos, que como en realidad la nueva Constitución consagra un Estado diferente, el periodo anterior de Evo Morales no cuenta porque fue en otro Estado, porque la nueva Constitución consagra el Estado plurinacional boliviano y el anterior no era el Estado plurinacional. Es realmente hacer de las instituciones lo que uno quiere, y eso es peligroso. Después nos quejamos porque nuestra sociedad y nuestros jóvenes no participan de la democracia. Cuanto más joven es un ciudadano, menos vota en toda América Latina, en todo el mundo en realidad. Sí. Y bueno, si cuando la institución fundamental de un sistema democrático, la Constitución, está hecha como traje a la medida del gobernante de turno, del presidente de turno. Y lo han hecho todos. Ajá. Lo han hecho todos. A lo mejor, fíjate vos qué enorme diferencia sería un presidente que dijera, bueno, hace falta una actualización institucional y vamos a escribir una nueva Constitución, pero yo me bajo, yo no me beneficio inmediatamente. Imagínate la diferencia de calidad en el funcionamiento de la democracia y además en el compromiso de la sociedad con la democracia, si un presidente hiciera eso. Bueno, pero ninguno lo ha hecho, esa es la realidad. No solo los que no son democráticos como Hugo Chávez o Rafael Correa, sino aquellos que han sido democráticos también, como Fernando Henrique Cardoso en Brasil, por ejemplo, que también lo hizo y también se quedó. Claro. Y eso erosiona, si uno quiere, la fe en la democracia, ¿no? Porque si la democracia se usa como pretexto para entronizarse en el poder, y bueno, entonces es igual a todo es igual, da igual. Todo es lo mismo. Héctor, y finalmente, ¿crees que esta división que se ha empezado a notar, yo pensaba el otro día, ¿no? Juan Manuel Santos quiere reformar la Constitución para eliminar la reelección. Y uno cuando escucha estos planteos dice, bueno, hay países que están madurando democráticamente de manera significativa y que van dejando atrás estos modelos tan personalistas de gestionar los países. ¿Vos crees que esta América Latina va a continuar profundizando esa división? Es decir, esa visión más que vino con Chávez y que hoy se ramificó intensamente hacia Correa y Morales, y por el otro lado vas a tener esos países como Chile, como Colombia, como Perú, que realmente apuestan por una solidez institucional. Bueno, sí, hay países que han hecho de jugar con reglas su virtud y su negocio económico, además, ¿no? Porque jugar con reglas quiere decir atraer inversión, y quiere decir comerciar, y quiere decir abrirse al mundo e integrarse. La Alianza Pacífico es un ejemplo de eso, precisamente. Y están obteniendo beneficios importantes en su política exterior y en su política comercial. Yo creo que
Santos se está metiendo en camisa de once varas, me parece. Ajá. Me parece equivocado que haya metido el plan de paz en la elección, o sea, porque el plan de paz es un tema muy sensible, es un tema que genera enormes pasiones, y si uno además lo mete en la elección, bueno, solamente va a generar más pasiones y más división, que ya de por sí lo Que fue el genera. resultado de la elección. Que fue el resultado de la elección, donde él llegó a decir, habiendo perdido la primera vuelta, llegó a decir, bueno, esto es un plebiscito por la paz. Y es complicado, porque entonces es un reduccionismo que además que el que no vota por Santos entonces está por la guerra, tampoco. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, el modelo constitucional latinoamericano, esto de la reelección, nadie tenía reelección, nosotros no teníamos reelección. Sí. La idea es un poco mirar el funcionamiento institucional. La institución de la presidencia es muy complicada. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy diferente al sistema parlamentario. La inspiración original de la institución de la presidencia, que es una creación de Estados Unidos, es la monarquía. El debate post-independencia en este país, en Estados Unidos, fue si iban a adoptar un sistema monárquico o republicano. Y la institución de la presidencia fue un negocio, una especie de partamos las diferencias, ¿no? Claro. Es un sistema cuasi monárquico. Si le quitamos los límites a la reelección, bueno, le quitamos el cuasi también, porque entonces el presidente se transforma virtualmente en un monarca. Bien, nosotros teníamos en todos nuestros países, típicamente, como era la Constitución Argentina original, 6 años sin reelección. Sí, señor. La experiencia americana indicó, y a mi modo de ver yo lo comparto eso, que 6 años es mucho tiempo para un mal presidente y es poco tiempo para uno bueno. Y entonces, acortar los periodos a 4 con una reelección daba la posibilidad de que sean 4 para el que es un mal presidente y 8 para el que es bueno, que se reelijan y que después se baje, como lo hizo Lula, que a propósito, Lula estaba llegando al final de su segundo periodo y le sugirieron en una conferencia de prensa en el 2009, porque que Dilma estaba enferma además, no sé si recordás eso. Sí, me acuerdo. Sí. Y le dijeron, ¿por qué no cambia la Constitución y se queda? Y dijo, no, porque la democracia es alternancia y la Constitución no está hecha a la medida de mi persona ni de ninguno, lo cual fue importantísimo, ¿no? Claro. Entonces, lo de Santos, bueno, Colombia adoptó eso, que lo adoptó Uribe, que también lo hizo para reelegirse él, y lo hizo, y quiso también un tercer periodo, y la Corte Constitucional lo mandó a su casa diciéndole, olvídese. Esto no es constitucional. Bien. Saludable. Bien. Entonces, que ahora Santos se quiera meter en volver a cambiar la Constitución, que no haya reelección, si está bien, si un presidente tuvo una mala administración y no lo van a reelegir, y van a reelegir al oponente. Claro. Y gastarse toda la energía política cambiando una constitución, además de la energía política necesaria para poder armar un plan de paz con la FARC. Imagínate, Jorge, la FARC. Sí. Yo no sé de dónde va a obtener el capital político para ir en esa dirección y hacer todo eso junto, cuando además Colombia, bueno, está bien su economía y tiene debajo de una economía que está bastante bien, tiene cantidades enormes de problemas sociales, de desigualdad, de infraestructura, como todos los demás países de América Latina. Es mi opinión. Héctor, Héctor Yamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País de España, queremos agradecerte y como siempre esta clarificación, ¿no?, de nuestro panorama latinoamericano, pasando prácticamente por todos los países. Muchas gracias y será hasta cualquier momento. Gracias a vos, Jorge, un gusto, como siempre. Gracias. Bueno, hablábamos con Héctor Yamis. Yo me quedo con 2 o 3